Un saludo muy especial a todos. Bienvenidos a nuestro canal Teología en Proceso. Este día vamos a estudiar la serie Panoramas Bíblicos, iniciando con el primer libro de la Biblia, que es Génesis. Así que ponte cómodo, toma notas si así lo deseas, ten a la mano tu Biblia y comenzamos. El libro de Génesis tiene dos grandes divisiones, que son la creación y el pacto de Dios con el hombre, con el ser humano. A continuación te presento un panorama general con sus datos del libro de Génesis. Su nombre, Génesis, significa principiar, iniciar, comenzar o tener un nuevo comienzo. El tiempo de lectura del libro de Génesis aproximadamente son 4 horas. Eso va a depender mucho de tu ritmo de lectura. Si lees 20 minutos diarios, en unos 12 o 13 días terminarías de leerlo. ¿Cuántos capítulos y versículos tiene? Tiene 50 capítulos y 1533 versículos, siendo así el libro más grande del Pentateuco, que son los primeros 5 libros, los libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Es el libro más grande del Pentateuco. Autor y fecha. Su autor, como todos conocemos, es Moisés. La fecha, muy probablemente durante el peregrinaje de Egipto hacia Canaán, en el 1440 al 1400. El propósito es registrar la creación de Dios y el pacto con el ser humano. Tiene 2 propósitos, que son los que te acabo de mencionar. El destinatario original o los primeros lectores del libro de Génesis fue Israel, el pueblo hebreo. El estilo literario de Génesis es histórico. Es una narrativa de los personajes principales de los patriarcas que comenzaron la historia de Israel. El versículo clave, tenemos 2 versículos. Génesis 1:27, que nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. El segundo versículo que nos habla acerca del pacto es Génesis 12, del 2 al 3, y dice así: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Qué gran promesa, qué hermosos versículos que nos llenan de fe, de esperanza hacia nuestra salvación. A continuación te presento una sinopsis con los 8 puntos principales que veremos en esta clase. Número 1, la creación, capítulos 1 y 2. 2, la caída y sus consecuencias, del 3 al 5. El diluvio, del 6 al 9. La dispersión de las naciones, 10 y 11. La historia de Abraham, del 12 al 20. Del 21 al 26 está la historia de Isaac. La de Jacob, del 27 al 37. Y para terminar, del 37 al 50, la historia de José. Comencemos entonces con la primera de las que tenemos, de las 8 que tenemos, la creación. Eso lo encontramos en los capítulos 1 y 2. Día 1, luz. Día 2, cielo y agua. 3, mar y tierra. 4, sol, luna y estrellas. El 5, peces y aves. Día 6, animales terrestres, el hombre y la mujer. Y el día 7, Dios descansó. No podemos analizar uno por uno ni todos los versículos, pero vamos a ir puntualizando algunos versículos que nos pueden ayudar en nuestro progreso teológico.
Leamos, busquen su Biblia, Génesis 2:2. Nos dice, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Pongamos atención a esa palabra, reposó, descansó. ¿Por qué Dios, siendo tan maravilloso, tan poderoso, necesita reposar? Necesita descansar. Ahora le invito a que busque en su Biblia el versículo 28 del capítulo 40 de Isaías, que nos dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Vemos claramente que Dios no se cansa. Pero en Génesis 2:2 nos dice que Dios reposó cuando terminó la obra. Así que veamos por qué Génesis nos dice que Dios descansó. Dios no estaba agotado. No descansó por necesidad, como nosotros lo hacemos. Nosotros, cuando estamos ya cansados, necesitamos relajarnos, dormir, tener un tiempo de descanso. Lo que sucedió en realidad es que Él terminó de crear. Y Dios nos da el ejemplo a nosotros como seres humanos y como cristianos de que no todo es activismo. Necesitamos descansar. Si nunca descansamos, nunca vamos a disfrutar de la obra de nuestro trabajo. Como dicen los abuelitos, no todo es trabajo. También hay que descansar. Descansar es gozarse de la obra terminada. Este ejemplo también nos da a entender que Dios quería disfrutar de lo que Él ya había creado. Otra cosa que podemos entender es que Dios siempre hace lo correcto. Dios no se equivoca y Dios nos da el ejemplo. Dios hace lo correcto. No todo el tiempo es activismo. Dios nos enseña a descansar, pero no llenarnos de ocio. Dios, cuando dijo voy a reposar y santificó el día, el versículo 3 nos dice eso del capítulo 2 de Génesis, que Él santificó ese día. ¿Por qué santificó ese día? Para enseñarnos a nosotros que también hay que reposar y que no todo el tiempo usted tiene que andar en activismo, sino que reposar. Deténgase. La Biblia dice que para todo hay tiempo, para trabajar y para descansar. ¿Y quién nos da ese ejemplo? Dios. Dios nos da el ejemplo. La caída y sus consecuencias. La perfección de la gloria de Dios se ve interrumpida cuando Satanás tienta a Adán y a Eva para que desobedezcan a Dios. ¿Qué es lo que pasó en el huerto? Satanás, la serpiente, hizo dudar a Eva. Y Eva pecó, accedió, creyó a una mentira. Pero, ¿qué podemos aprender de eso? El método del pecado siembra dudas sobre la palabra. No vas a morir. ¿Quién les dijo? No van a morir. Niega las consecuencias y presenta el pecado como ganancia. Ustedes van a ser como Dios. Ustedes van a ser sabios si acceden a eso. La responsabilidad humana. Eva fue engañada por la serpiente, pero Adán pecó deliberadamente. Eso nos enseña que el pecado no anula la responsabilidad. La gravedad del pecado. Una ruptura con Dios. Adán y Eva escucharon que Dios se paseaba, la voz del Señor se paseaba por el huerto y tuvieron miedo. Hubo una ruptura con Dios. Aunque no se nos presenta
en ningún pasaje que ellos salían corriendo cuando escuchaban la voz de Dios a su encuentro con el Señor, pero muy probable sucedió. Pero cuando pecaron, tuvieron miedo de Dios. Cuando usted comete un error, tiene miedo. Tiene miedo que las leyes lo alcancen. Asimismo, con Dios, muchas veces tenemos miedo de acercarnos a Él. Acérquese al Señor, pídale perdón, pídale consejo, abra su palabra y aprendamos del Señor. También hay una ruptura conmigo mismo. Se hicieron ropas, tuvieron vergüenza, tenían pena de estar desnudos. El pecado no es solo comer el fruto, sino que es rebelión contra el Señor. El diluvio, capítulo 6 al 9. Dios determina destruir al hombre mediante un diluvio por la creciente maldad. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. En los tiempos de Noé, la gente se había vuelto depravada. Ellos solamente seguían su corazón y no buscaban al Señor. El pecado y la maldad, como nos dice este versículo que acabamos de leer, no era ocasional. Era ya un estilo de vida, era un pecado abundante y dominante. ¿Por qué? Porque cada quien hacía como creía que estaba bien hacer. No se sometían a ninguna ley, mucho menos a la del Señor. El pecado era una forma de vivir. Qué triste es cuando el pecado es quien nos domina y nosotros hacemos de acuerdo a nuestro pecado, no de acuerdo a la palabra de Dios. Ese tiempo en el que vivió Noé se parece mucho al nuestro. Ahora yo le pregunto, ¿fue justo el juicio que Dios hizo con esas personas? Y ahora en nuestro tiempo sería justo. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Capítulo 6, versículo 8. Hay alguien que hizo la diferencia. ¿Y cómo hacer la diferencia en este tiempo? Busque de Dios. Busque de la palabra del Señor. Ore. Arrepiéntase de sus pecados. No dice que Noé mereció gracia, sino que halló gracia. Este día le invito a que usted doble sus rodillas y le pida gracia al Señor, misericordia por su vida. Que tenga misericordia de usted. Siguiente, dispersión de las naciones, capítulo 10 y 11. Aquí vemos a la familia de Noé y a la torre de Babel. Nimrod, famoso por la fuerza y liderazgo de masas, pero no famoso por ser obediente al Señor. Fue símbolo del poder humano que se exalta a sí mismo y se separa y se opone a Dios. La torre de Babel era hacerse un nombre, pero no obedecer a Dios. Engrandecerme por mis propios esfuerzos individuales y egoístas. Y entre más alejado de Dios está. La unidad, estas personas estaban unidas, pero era una unidad sin Dios. La unidad sin Dios es rebelión. Dios resiste al orgulloso, pero da gracia al humilde. Le voy a decir un dato importante del capítulo 10 y 11. En realidad, el capítulo 10 fue el efecto del capítulo 11. O sea que tendríamos que comprenderlo al revés. Primero el 11 y después el 10. ¿Por qué? Porque en el 11 estas personas estaban juntas y en el 10 se dispersan. Hay que entender algo con esta dispersión.
En el capítulo 10:1 dice, estas son las generaciones de los hijos de Noé, que son 3, Sem, Cam y Jafet. De cualquiera de esos 3 usted y yo descendemos. Pero estos 3 descienden de uno solo, que fue Noé. Así que no hay superioridad racial o nacional. No es porque aquel es blanco, ojos verdes, el otro es más alto, el otro es pequeño o el otro es moreno. Todos dependemos de una sola persona. Sem, Cam y Jafet fueron hijos de un solo hombre. Usted y yo somos hijos de uno solo. Y no hay diferencia. No hay superioridad, ni racional ni nacional. Capítulos 12 y 20, la historia de Abraham. Dios llama a Abraham para que abandone su país natal y viaje hasta la tierra prometida. Y le dice que se convertirá en el padre de un pueblo escogido. ¿Qué es lo que le estaba prometiendo Dios a este hombre Abraham, que lo llamó de Ur de los Caldeos de Mesopotamia? Le estaba prometiendo una nación, un gran pueblo. ¿Pero y quién era Abraham? Un hombre que no tenía hijos. Lo estaba llamando a una tierra que no le pertenecía, pero que Dios se la estaba heredando. Entonces, en resumen, Abraham no tenía hijos. Tenía una esposa estéril, sin tierra propia. ¿Cómo es que Abraham le creyó al Señor? ¿Qué lección más grande la que podemos aprender acerca de Abraham? Las promesas del Señor no dependían de las circunstancias de Abraham, sino de su gracia y su poder. Tome las promesas de Dios no pensando en sus circunstancias, no piense en sus recursos. Dependa del Señor y de sus promesas. Confíe plenamente como lo hizo Abraham. Solamente en el Señor. La grandeza que Dios da a Abraham está amarrada al pacto divino y a la historia de la redención. Le pongo de nuevo la imagen de Abraham viendo las estrellas y le invito a que busque Génesis capítulo 15, versículo 5. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Me gusta esta frase. Si las puedes contar, cuenta las estrellas, a ver si puedes. Y le dijo, así será tu descendencia. Si usted lee los versículos anteriores de este capítulo 15, usted entenderá que Abraham estaba encerrado en su tienda. Estaba encerrado en sus 4 paredes, viendo las circunstancias, viendo que no tenía hijos, a quién le iba a heredar. Todo eso veía Abraham y Dios le dice, hey, vení, te voy a enseñar algo. Mira las estrellas, cuéntalas, a ver si puedes. Deja de ver tus 4 paredes, Abraham, y mira lo que yo puedo hacer. Si yo hice un cielo lleno de estrellas, te puedo dar a ti una gran nación. A ti que estás viendo este video, deja de ver tus 4 paredes y entrégate al Señor. Busca de Dios. Ya no mires tus 4 paredes y mira un universo enorme y maravilloso creado por Dios. La historia de Isaac, capítulo 21 al 26. Siendo anciano y todavía sin hijos, Abraham empieza a desesperarse. En la historia de Isaac, aprendemos que Isaac nace en el tiempo de Dios, ni antes ni después, sino en el tiempo señalado. Su nacimiento es la obra de la fidelidad del Señor, no del esfuerzo humano. El esfuerzo humano de Abraham y Sara se llamó
a Agar e Ismael, que les trajo problemas. No trate de resolver con sus esfuerzos humanos lo que Dios le ha prometido, porque vendrá en el tiempo señalado. De Isaac aprendemos que primero fue una risa de incredulidad por parte de Sara. Sara se rió de incredulidad, pero luego fue una risa de gozo cumplido. Espero que usted hoy pueda sonreír por el gozo que el Señor le cumplirá a usted por la fidelidad de Él. Siga confiando en el Señor. La historia de Jacob, capítulo 27 al 37. Isaac tiene dos hijos, Jacob y Esaú. Aunque Isaac favorece a Esaú, el hermano mayor, Jacob planea asegurarse los privilegios de la primogenitura de su padre. ¿Quién era Jacob? Era un engañador, un usurpador, alguien que mentía y que tomaba ventaja del otro. Se aprovechaba, trató de resolver los conflictos a través del pecado, a través de la mentira. Jacob trató de ayudar al Señor con el pecado de la mentira. No esperó en Dios. Y mire, usted puede leer los capítulos. Todo el trayecto que llevó, todas las vueltas que dio. Solamente en el Señor usted obtendrá las respuestas. En Betel Dios se le apareció. Dios no había terminado con él. Al igual que con usted, Dios no ha terminado y seguirá perfeccionando la obra. Solamente entregue su corazón al Señor. ¿Qué enseñanza nos deja Jacob? Dios elige por gracia, disciplina con amor y transforma con paciencia. Y por último, tenemos la historia de José. De Jacob nacieron los 12 hijos que después fueron las 12 tribus de Israel. Entre ellos, el hijo de Raquel, José. La historia de José la encontramos en los capítulos 37 al 50. Génesis termina con el relato de José, el hijo favorito de Jacob, que es vendido trágicamente como esclavo a Egipto por sus hermanos. José fue rechazado por sus hermanos. Por sobrenombre le pusieron el soñador. Dios reveló los planes que él tenía para José, pero tardaron años en recibirlos. Tardaron años en ser demostrados. José fue vendido a Egipto, donde él se instaló y pasó grandes pruebas, pero él fue fiel. ¿A qué fue fiel José? A él mismo. Fue fiel al Señor. Fue fiel al compromiso que tenía con Dios, su resistencia al pecado por obediencia a Dios. ¿Por qué resiste usted las tentaciones? ¿Por no dañar su imagen o por agradar al Señor? José se mantuvo firme y fue fiel al Señor. Cuando estuvo en la cárcel, Dios le dio esperanza. Los hombres se olvidaron de él. Él fue de gran ayuda para otros y a él olvidaron los hombres. Pero Dios nunca lo olvidó. Quizá usted esté pasando por una situación similar. Hay personas que le prometieron ayudarle. Hay tal vez quizás una empresa que ha prometido ascenderlo y se han olvidado de usted. Preséntele su caso al Señor, porque Él nunca lo olvidará. Dios siempre está esperando que usted se acerque a Él. Cuando llegaron sus hermanos a Egipto, cuando hubo la gran hambruna, José los reconoció, pero nunca buscó venganza, sino más bien buscó reconciliación familiar.
buscó abrazarse con sus hermanos, expresarles su cariño y tuvo la oportunidad de volver a ver a su padre. Una historia maravillosa y fascinante le espera si usted agarra su Biblia y lee la historia de José. Por último, nos enseña que una fe madura no ve a los hombres, sino que espera en el Señor. Quédese con esta palabra y madure su fe. Deje de esperar en las personas y espere en el Señor, que sea Dios transformando su vida. Esto es todo por hoy. Espero que algo hayamos aprendido. De nuevo me presento, soy Alex y gracias por estar acá en tu canal, que es nuestro canal Teología en Proceso. Si te ha gustado la enseñanza, puedes dar un like al video, un comentario y suscribirte si bien te parece. Que el Señor te bendiga.